que son capaces de gestionarla bien. Mi compañera Lucila va van a tratar de repetir el congreso de este año. Pero yo quiero terminar estamos muy orgullosos de construir juntas y de este grupo de mujeres, insisto, fuertes, valientes, inteligentes, que forman Fundación por Causa y que de la mano nos han ayudado a llegar hasta aquí. Digo que estamos orgullosos porque con toda la humildad hemos hecho un buen trabajo. Yo estoy muy seguro de eso. Hemos hecho un buen trabajo con mucha humildad, pero con mucha ambición. La cooperación extremeña, los días 5, 6 y 7 de octubre de 2023, se convertirá en la referencia internacional de esta materia. ¿Cómo no? Extremeñas, ¿cómo no? Siendo nosotros un pueblo que vivimos las migraciones. La cooperación extremeña avanza de la sociedad civil y la vamos a blindar. Termino con esto. La nueva ley de cooperación y solidaridad que entrará en la Asamblea de Extremadura en los próximos meses. Una ley que ha sido construida por más de 6.000 personas, por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, por la academia, por construcciones desde abajo, por participación desde abajo en las más de 17 comarcas de nuestra región. La cooperación extremeña va a ser blindada para que nunca más pueda ser desmantelada, para que nunca más se diseñe el despacho cerrado. a nuestra cooperación. Paso la palabra a mi compañera y amiga Lucila. Tengo aquí la chuleta en el teléfono. Bueno, es importante lo que dice Ángel, que somos compañeras, es verdad. Este congreso de periodismo puede ser el único congreso de periodismo, desde luego de España y de parte del extranjero, que tiene 3 directoras. Una directora de programa, una directora técnica y una directora general. Lo dirigen 3 mujeres, lo cual en el mundo del periodismo es algo inusual porque siempre nos cuesta conseguir un balance para que haya paridad en el programa, y os aseguro que el programa del Congreso es un programa con paridad. Y esto también no solo se lo debemos a la dirección del Congreso, sino a una Junta de Extremadura que nos ha pedido que tuviésemos cuidado con esos detalles, que a veces hace falta que te lo recuerden, aunque tú seas mujer. De modo que gracias, Ángel, por habernos también inspirado, ¿no?, en ser mejores. Es imposible pensar que un congreso de este tipo tenga tantas dificultades para poderse llevar a cabo, pero es así, porque las migraciones son un tema tabú porque dan miedo. El desconocimiento genera mucho miedo y las migraciones se han utilizado durante ya hace 6 o 7 años para manipular a la opinión pública. Aquí es donde también la Agencia Extremeña de Cooperación tiene muchísima visión. Cuando hace 6 años nos sentamos a hablar en un programa, dentro del marco de un programa de trabajo contra los discursos de odio, sobre qué herramientas se podían utilizar para empezar a cambiar un poco el perfil del debate público. Y este congreso surge de esa cooperación entre nosotras, que somos una fundación que trabajamos en información, periodismo y comunicación y migraciones, y la Agencia Extremeña de Cooperación. Otra cosa que también es muy importante señalar es que la migración y la cooperación van de la mano, aunque se disocien por desconocimiento. Las migraciones producen un beneficio a las regiones de origen enorme. Entonces, esto no en todas las comunidades autónomas y no en todos los espacios de debate se aborda de la forma correcta. Gracias a que esta región tiene una agencia de cooperación tan especial, tan innovadora y tan visionaria, nos hemos dado cuenta de que no solamente es que la agencia sea innovadora y visionaria, es que la región es brutal. Y siempre agradeceremos la confianza
y el poder traer a muchísima gente a un espacio tan especial como es Extremadura, que debería estar mucho más visitado. Este año el programa es el más ambicioso que hemos tenido hasta ahora a nivel internacional. Más de la mitad de los ponentes son extranjeros. Tenemos más de 25 nacionalidades representadas entre ponentes e invitados. 25 nacionalidades. Solo hay un congreso que es superior al nuestro, que es un congreso que este año de forma excepcional se hace en Zaragoza. Si no, como congreso de periodismo, posiblemente sea el más diverso de España. Es el único del mundo, recordémoslo, porque parece increíble, pero es así. Es el único congreso de periodismo de migraciones del mundo. Hay congresos de periodismo que abordan temas de migraciones o hay congresos de migraciones que abordan temas de periodismo. Pero que sea de ambas cosas es el único. Y de nuevo este año en 2 idiomas. ¿Por qué? Porque nos hemos unido con el European Press Prize. Hicimos la presentación en verano, justo antes de las vacaciones. Una cosa inédita, el mayor premio europeo de prensa se alía con nosotras, con Extremadura, con la región, con la Agencia Extremeña de Cooperación y con Por Causa para aprovechar este espacio que es único. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos unas mesas sobre, por ejemplo, el conflicto en Ucrania y cómo se está abordando, donde vienen periodistas de origen ruso, periodistas de origen bosnio, periodistas alemanes. Este congreso es el más internacional de las 5 ediciones que llevamos. Seguimos teniendo grandes cabezas de cartel nacionales. Está con nosotros este año David Jiménez, exdirector del Mundo. Está con nosotros Gumersindo Lafuente, exdirector del Mundo, del País y del Diario, director adjunto de los 2 últimos. Está con nosotros Ángel Villarino, director adjunto del Confidencial. Está con nosotras la periodista Marta Nebot. Está con nosotras Ebaba Hamida, que es como uno de los mayores exponentes del periodismo migrante, que es migrante ella misma, de la Radio Nacional, que la habréis visto porque ha estado estuvo cubriendo Ucrania y ha estado cubriendo todas las crisis, bueno, que no me gusta llamar las crisis, todos los picos que ha habido de tensión en Canarias. Pero eso son 4 o 5 referencias de una lista de casi 60 ponentes. A nivel internacional tenemos a Marcela Turati, periodista mexicana, que posiblemente sea una de las mejores en su género, laureada en una de las intervenciones más importantes que va a hacer en Europa. Tenemos a Óscar Martínez, quizás el primer periodista que se subió a la Bestia para cubrir el trayecto migratorio con Estados Unidos. Tenemos a Gina Morelo, que viene desde Venezuela. Forma parte del colectivo de periodistas venezolanos en activo desplazados, parte de la Fundación Gabo, profesora también de varios másters y de varias escuelas internacionales. Tenemos a 3 profesionales estadounidenses y de renombre internacional, pero no me sé bien los nombres, por lo tanto lo tengo que leer en la chuleta, me tenéis que perdonar. Line Walker, finalista del Pulitzer y directora de Inquire First. Line viene desde California. También viene este año, perdonadme, pero lo estoy leyendo, de lo cual me quita bastante frescura con lo simpática que soy yo, pero es que es imposible, si no, no me acuerdo. Pamela Relter-Frensnan, bueno, no sé pronunciar el nombre, lo tenéis en la rueda de prensa, en la nota de prensa. Pero Pamela es brutal. Pamela es una tipa que estuvo nominada a los Grammys porque convierte la información en música de piano, de órgano de orquesta. Y tiene una serie de producciones mixtas entre periodismo y producción musical increíble, y Pamela va a protagonizar algunas de las grandes sorpresas de este año. Pero bueno, no voy a seguir nombrando periodistas que no sé pronunciar los nombres de la forma adecuada, eso lo podéis encontrar. Lo que sí que quiero es señalar que no solamente entre las personas que forman parte del programa, sino que las personas que vienen invitadas al Congreso habrá grandes sorpresas. Ya el año pasado teníamos algún invitado
que fue más importante, o sea, que tenía más relevancia que los propios ponentes, este congreso se ha convertido en un sitio donde cuando vienes te sorprendes. Y si habéis tenido la oportunidad de venir, pues lo habréis visto. Directores de cine, gente muy relevante del mundo del periodismo o autores y escritores y escritoras se dan cita. Habrá unas 150 personas este año, como los años anteriores, no hemos incrementado el volumen. Que están invitadas a formar parte de lo que dice Ángel, es verdad, una de las fiestas más especiales del periodismo, pero no de España, sino de Europa. Y de nuevo creo que es muy importante reivindicar el espacio que la región extremeña tiene con toda esa capacidad de tener una visión mucho más inteligente de cómo se pueden utilizar los recursos para cambiar los puntos más difíciles de los momentos en los que vivimos, como son el debate público. Es decir, hay que ser muy valiente y ser bastante visionario, porque esto posiblemente, si ahora intentásemos encontrar un espacio donde hacerlo en otro sitio, lo encontraríamos, pero en su día, sin el apoyo de Ángel, pues posiblemente, y de la confianza de la Agencia Extremeña y de la propia Junta, pues a lo mejor no habría sido posible. Y va a ser una gran celebración, de modo que os invito a todas a venir. Y a lo mejor me he dejado algo en el tintero, pero me he enrollado como parezco Ángel hablando ya. Me he enrollado como... Tenéis turno de palabra, seguro que alguna duda o alguna cuestión nos queréis preguntar. Por indicar algún dato, Lula, un segundo. Sí, dale. Tenemos la confirmación de que el presidente Fernández Vara será el que clausure la sesión. Se inaugurará también, si no me equivoco, por el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. Hay algunos datos que se nos han olvidado, Sí, pero seguro... se me ha olvidado la mesa extremeña. Hay una mesa específica, ¿no? Sí, de periodismo extremeño sobre migraciones. Efectivamente. Que está moderada por Roberto Palomo, que es un periodista freelance que trabaja también con El País, El Mundo, y viene Ángel Sastre como uno de los grandes representantes. Verdad, perdón, se nos había olvidado Ángel Sastre, medalla de Extremadura como reportero en la mayoría de los conflictos contemporáneos que existen, ¿no? Ángel Sastre también estará presente. Sí. Y seguro, no sé si tenéis alguna pregunta, pero yo creo que es importante ir terminando con la idea de que era posible hacer un congreso de este nivel en esta tierra, que hay que dejar claro que la cooperación también es un espacio generador de empleo, y lo vamos a ver, y de generador de riqueza, y sobre todo que vamos a constatar lo que Lula sabe y lo que queremos trasladar al resto de la gente. Extremadura es una región de acogida en todos los sentidos, también en este, también en materia de congreso. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguno de los compañeros? No. Pues terminamos. Si os parece, Rodian nos echa una de las...